Sí, mira, me voy a jalar otra vez. Quijote vencedor de sí mismo. Mira, yo, y se lo he dicho a Claudio, yo lo quiero mucho, lo respeto muchísimo, es un buen amigo, es un maestro y es alguien de quien yo he aprendido mucho, sobre todo como productor. Cuando yo tenía mi proyecto Remy Jackson y la fenomenal banda de los Payasos Negros, o sea, yo absorbía toda la información de concepto de compañía, de empresa cultural, de cómo producir un, cómo producir un concepto artístico. No nada más estar siempre pidiendo, bueno, que sí esta beca, que sí este apoyo, cómo consolidar tu imagen. Y bueno, con Claudio yo he tenido la oportunidad de trabajar en 3 proyectos. Luego, ya en la prepa otra vez, o sea, un par de años después, vi El automóvil gris y me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo. Porque yo hacía lo mismo con mis hermanos, con las películas de Walt Disney o con las películas de los monstruos de la Universal. Tapábamos la televisión o poníamos la televisión, poníamos la película y nosotros decíamos los diálogos de la película. Era chistoso, no era como un juego, algo muy lúdico. Y yo vi eso en esa obra y igual me impactó muchísimo. Y luego vi Dónde estará esta noche, que también era un gran trabajo. Y me acuerdo que en ese momento yo ya estaba en la ENAD, ya estaba estudiando, creo que estaba en segundo o tercer año de la carrera. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Y yo quiero ser protagónico allí. Que ya había sido protagónico en el Enfermo Imaginario. Entonces yo estaba voladísimo, ¿no? En esa época no existía el Facebook, no existían las redes sociales. No era como que le escribes por teléfono a Rafael Spregelburg y te va a responder. No era así. Aquí era la cosa más de conocer a la persona, de verla, ¿no? Y sí había como algo mítico en los directores, pero había como esta cosa mitológica de los directores, ¿no? Y yo recuerdo que dije, yo quiero trabajar ahí. Y veía entrevistas de Claudio y veía programas culturales en el 11, en el 22. Y entonces, en el 2010, trabajando con Claudia Ríos en una obra que era El retrato de la Lozana andaluza, Claudia, que fue mi maestra, sabía que yo era cantante, sabía que me gustaba cantar, que había estudiado bel canto, que me gustaba el flamenco, y me dijo, oye, ¿no se te puede ocurrir aquí entrar cantando, tarareando algo X, cualquier cosa? Yo dije, va, sí. Y en una escena estaba la Lozana andaluza con su marido, yo pasaba por detrás, y Claudia se inventó un personaje que era el malagüero, y yo era ese personaje. Y venía como con unas capas, y venía cantando así como un cante hondo, ¿no? Y me vio Claudio en esa función. Y al final de la función me dice Claudia Ríos, ven, te quiero presentar a alguien, pero bueno, peínate y ponte una camisa bonita, o sea, no vengas en pants, ponte tu ropa de calle y vente, te espero. Y en el lobby me dice Claudio Valdés Curi. Ay, ¿qué tal, maestro? No, pues felicidades, muy buen trabajo. Oye, vamos a hacer una audición para un proyecto que necesitamos actores, cantantes, y te vi cantar, cantas muy bien, me gustó mucho tu trabajo, pero ¿sabes canto barroco? Pues sí, yo había estudiado con Roberto Bañuelas, que en paz descanse, el más importante barítono mexicano de la década de los 60, 70. Pues sí, estudié bel canto y estuve un año en la Escuela Nacional, estudiando cursos de solfeo y de canto, pero a mí lo que me gusta es el jazz, lo que me gusta es el gospel, soy muy bueno para cantar comedia musical. Me dice, no, barroco, audiciona para barroco. Hice una audición y pasó un año, o sea, esto habrá sido en 2011. Todo 2012 no supe nada, y a finales del 2012 me llama Claudio y me dice, estás en un proyecto, es secreto, no puedo decir nada, pero va a ser un año de laboratorio y luego un año de funciones en México y luego una gira. Le entras, no se pagan los ensayos. Un año de ensayos. Y yo pues ya vivía solo, me mantenía de estar trabajando, y de pronto era pues toda la mañana, 3 veces por semana, y luego fueron 5 veces a la semana vernos.
sea, sí fue algo duro, sí fue una decisión de decir, pues voy a tener que trabajar no sé de qué para pagar la renta, pero sí le entro a esto, porque yo lo pedí. Yo dije que quería estar allí, de protagónico. Yo quiero estar ahí. Y ni modo que pues me paguen los ensayos y uno se adecúa, ¿no? a lo que está pasando, ¿no? Y empezamos a trabajar con La vida es sueño, el auto sacramental. Pero estuvimos un año trabajando arquetipos, elementos simbólicos, danzas de Gurdjieff, con Ruby Tagle, con Leopoldo Novoa. Estudiamos el zapateado del son jarocho, a tocar las jaranas, a cantar canciones de son jarocho. Trabajamos con Diego Piñón, con un bailarín de danza de Camboya. Increíble. Y además trabajando puros hombres. 13, 14 hombres en escena. Eran 13 personajes, más Claudio, más el asistente, y de vez en cuando que venía a entrenarnos Ruby Tagle, que era la única mujer, y una asistente. Bueno, fue una familia durante un año y medio. Y como hermanos o primos, que te peleas con uno, que te cae mal otro, que te cae muy bien uno. En verdad hicimos una familia. Y pasa esto mismo como grupo de teatro. Yo me siento muy afortunado de haber trabajado ese laboratorio de año y medio. Trabajamos en el CCB, tuvimos algunas experiencias muy interesantes en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, y trabajamos los arquetipos de la justicia, el poder, el amor, la sabiduría, el mal, el satanismo, la oscuridad, los 4 elementos. Y cuando ya nos dio el texto de la vida es sueño, el auto sacramental, que Calderón de la Barca lo escribió en 1670, en su vejez, cuando ya se dedicaba como jesuita a escribir solo autos sacramentales. Cuando estudiamos, yo había tomado cursos de antropología y de teología cuando era más joven, y hubo un tiempo que canté en el coro de la iglesia de mi localidad, y ahí nos daban clases de Biblia, de exégesis, porque siempre he tenido yo el deseo de investigar, de aprender. Y entonces yo tenía bastante información sobre conceptos teológicos, sobre conceptos espirituales y sobre la historia del cristianismo. Entonces, cuando yo daba mis opiniones, Claudio me jaló, digamos, para pedirme que yo también estuviera dando clases o dando sesiones a los compañeros para que pudiéramos como comprender qué era hacer un auto sacramental. Vino la temporada y fue un éxito. Yo sé que hay gente a la que no le gustó la obra, yo sé que hay gente que a lo mejor esperaba otra cosa, que el hecho de que todos los personajes los interpretáramos hombres, de pronto lo quisieron poner como una especie de teatro gay contemporáneo, no era el tema, pero en verdad, como te conté cuando entré a la Compañía Nacional, yo fui feliz completamente. En escena, era feliz, era pleno. Teníamos unas danzas como derviches con unas faldas larguísimas y a mí me tocó interpretar al fuego. Fue el primer personaje que hacía, que era muy buen personaje. Tenía más textos y el fuego simboliza el espíritu. Y en los altares siempre tiene que haber fuego porque es el contacto del hombre con lo divino a través de sacralizar el espacio con el fuego. Y entonces yo tenía ese carácter espiritual y de pronto habían compañeros un poco más frívolos, más burdos, un poco más agresivos o más simpáticos, más chistosos, y yo era como el intelectual de la familia. Entonces me gustó mucho esa máscara que me dieron, ¿no? Ese rol que me tocó trabajar. Y por ahí tengo varias fotos, varias imágenes de mí mismo en ese montaje que me gusta mucho verlo. Me ha gustado mucho ver esa obra en video. Me gusta mucho el movimiento corporal que logré. Y no me tocó ser el protagónico, se lo dieron a Alberto Santiago, que hizo un muy buen trabajo. Y cuando terminó La vida es sueño, como a los 2 meses, me habla por teléfono Claudio y me dice que quiere platicar conmigo. Yo había tenido una pelea con un par de compañeros que se habían pasado de listos en escena y en el camerino.
y me había peleado fuerte con ellos. Y entonces dije, pues me va a regañar Claudio, me va a correr, ya le fueron con el chisme de que me peleé con ellos, pues ni modo, pues explicaré cómo soy y yo en esa época era muy temperamental, gritaba mucho, le gritaba mucho a la gente cuando me enojaba, cuando discutía, temblaba el piso, entonces reconocía que yo era, pues eso, temperamental. Y cuando me va diciendo Claudio, yo me había ganado la beca del FONCA por segunda vez en ese año. E iba a ser un proyecto de Remy Jackson y un proyecto de danza, que al final no hice ese proyecto de danza porque Claudio me dijo, para el Cervantino hay una obra del Quijote y quiero que tú seas el Quijote. ¿Quieres ser el Quijote? Entonces fue como, pero claro, ¿cómo no voy a querer? Y vino otro proyecto, ahora sí, como protagónico. Entonces, para mí fue mágico, fue un ciclo mágico. Además de que me pidió que leyera el Quijote, los 2 tomos, que es una bestialidad, 750 páginas. Claro que había leído fragmentos en la prepa, en la secundaria, prepa, en la universidad. Pero cuando me pidió Claudio que leyera todo, y cuando me enamoré del Quijote. Me enamoré del Quijote y por eso es que para mí esto es mi tesoro, uno de mis tesoros. Porque me dijo Claudio, no vamos a hacer al tipo con Ben Ibarra y esta obra musical en el Teatro Insurgentes. Mucha gente hizo obras sobre el Quijote un poco caricaturizado, ¿no? Pues la imagen que tenemos del Quijote, de estos grabados de Duré, como a este hombre flaco, desgarbado, medio tonto, muy viejo, y en realidad, pues Alonso Quijano tiene 45 años, 50 años, y es un hombre que es golpeado en el 60% de la obra. Lo golpean y se levanta. Y tanto Claudio como yo decíamos, es que este hombre tiene una fuerza porque lo golpean, lo humillan, se burlan de él y él sigue con su gusto por hacerle el bien a todos, hacerle el bien a todos y el mal a ninguno. Y Claudio me decía, de esto se trata esta obra, y no va a ser una obra premiada, y no va a ser una obra de búsqueda, y no va a ser una obra que la élite cultural mexicana aplauda, y no te vas a ganar ningún premio, no te van a nominar en nada, pero tenemos que decirle al público, hacerle el bien a todos y el mal a ninguno. ¿Le entras? Le entro. Y entró Xóchitl Galíndez, otra de las actrices, y Josafat Aguilar. Yo a ellos les mando besos y cariños porque fueron grandes compañeros, grandes amigos. Esa obra del Quijote yo creo que dimos más de 100 funciones, cuando es muy difícil dar 20. Y originalmente solo íbamos a tener 2 funciones en el Cervantino, y ya. Y fue saliendo la obra y estuvimos de gira por todo el país. Tuvimos temporada en el CENART, en el Sergio Magaña, en el Teatro de la Ciudad, en todos los teatros de la Ciudad de México, ahí estuvimos. Y estuvimos en Oaxaca, esto que te conté del terremoto, pero también estuvimos en la gira nacional de los teatros del IMSS. Estuvimos en el Festival de Caravanas Culturales, que el gobierno, que unos diputados del gobierno del PRD, si no mal recuerdo, estaban realizando, y también diputados del PRI. Hicieron un circuito por varias ciudades y nos tocó ir a dar funciones a centros en eso. O sea, nada de teatro, pues al aire libre, a la intemperie. Ahí es una casa de la cultura que es un cuartito y un baño, y afuera, iba el público y se sentaba a ver esa obra. Y lo que les decía el Quijote, la gente se lo tomaba en serio, porque además fue una construcción de hacer partícipe al público. Entonces era muy divertido porque jalabas al público para actuar con él, y a veces pues había público que se dejaba y era, pues te robaba el protagónico, ¿no? Y a veces había público que, bien difícil. Nos tocó estar en teatro escolar, trabajar para adolescentes, que es una súper chamba, trabajar para chavos de bachillerato, y fue maravilloso.
yo recuerdo con tanta felicidad y con tanto amor ese proyecto, a Claudio, a Josafat, a Xochitl, a Siddhartha, gente que en verdad estaba muy contenta porque era curioso, los hijos de Claudio estaban chiquillos, tendrían 1 año o 2 años, y el asistente Siddhartha acababa de nacer su hijo. Entonces ellos dos realmente traían un rollo de hacer algo bien, hacerle el bien al mundo para sus hijos, pero no nada más como en el mundo de las ideas, como realmente queremos que este mundo sea mejor, ¿cómo le hacemos? Y bueno, había una parte que era mi favorita cuando hablábamos de las patronas de Veracruz, cuando yo aprendí lo que hacían estas mujeres de darle alimento a los migrantes que venían en el tren de la bestia y les aventaba, o sea, se hicieron unas activistas para darles de comer a los inmigrantes centroamericanos, ¿no? Que me parece como si fueran ellas Quijotes contemporáneas. Y eso fue algo muy hermoso. Y un montón de gente me vio, muchísima gente me vio en esa obra. Mi imagen, mi rostro, el vestuario, que era una belleza, que lo hizo Jimena Fernández, súper talentosa. Mi imagen estuvo en muchos carteles, en muchas postales, y he platicado con muchos compañeros actores jovencitos que ahorita tendrán 20, 25 años, que me dijeron, yo te vi cuando estaba en el primer año de la carrera y me encantó, y yo te vi, tú eres el Quijote, y tú eres el Quijote. Ya después, cuando hice a Segismundo, el poder de Segismundo desbancó al Quijote. Entonces, aunque Segismundo tuvimos 30 funciones, y el Quijote creo que fueron 117 funciones, una cosa así. Pero trabajar con la compañía Teatro de Ciertos Habitantes para mí ha sido un gozo. Y cuando entré a la compañía y tuve que salir, Claudio fue muy amable y me dijo, aquí estamos con las manos abiertas, los brazos abiertos cuando regreses. Y bueno, igual va a parecer muy poco modesto de mi parte, pero Claudio un día me dijo, tú eres mi actor favorito. Y eso se lo voy a agradecer siempre, porque se lo agradezco mucho. Y a todos con los que he trabajado, te digo, con todos los compañeros, con algunos me peleé muy feo, pero como con la familia, como cuando te peleas con tus primos o tus tíos que te caen gordos, así. Pero estamos unidos, porque eso es algo muy hermoso de la compañía, que difícilmente pasa en otras compañías, que a lo mejor no hay una mística. Y en esta compañía siempre ha habido una mística y un trabajo muy, muy entrañable. Ahora sí que a ver si puedo con las marometas, porque físicamente era muy demandante, ¿no? Y bueno, después entró otro actor a suplirme que se llama Rodrigo Carrillo, pero pues es otro tipo de actor, otro tipo de cuerpo, otra personalidad. Y yo no estaba renuente a ver la obra porque quería ver la obra como espectador. Y me hubiera gustado muchísimo. Y a veces yo bromeaba como decir, pues es como si te enteraras que tu expareja se casó con alguien más, ¿no? Una obra que fue otro actor, es como que ves a tu expareja de la mano en la calle con otro. Así yo creo que me iba a sentir, porque son esos personajes que te cambian y son maravillosos, maravillosos. Esas giras del Quijote al Festival del Desierto, a Oaxaca, en el IMSS, bueno, para mí fue mágico, completamente. Ahora sí que como una frase que a mí me encanta Sigmund Freud. Yo sé que es difícil, lo he intentado leer y he tenido buenos amigos que me han hablado sobre Sigmund Freud para entenderlo, para entender, sobre todo como actor, cómo puedes trabajar todo este lenguaje de la psicología en tus personajes, ¿no? Para hacer en verdad estructuras psicológicas con un sustento real, no nada más imaginar tu intuición como actor, como creador. Pero Sigmund Freud decía, yo he sido un hombre muy afortunado porque todo en mi vida ha sido muy difícil. Entonces, para mí la dificultad ha sido una bendición y no me permito
como quedarme en el victimismo, ni en el rechazo, ni en la queja, sino yo creo que todos, independientemente de que nos dediquemos a las artes o al ámbito, la parcela del conocimiento al que nos dediquemos, yo creo que es, y lo vas aprendiendo en terapia, cuando vas a trabajar con tu cabeza y con tu pasado y con tus conflictos. Si eres capaz de transformar los porqués en los paraqués. ¿Qué es lo difícil? Para mí, ¿qué ha sido difícil? Tratar de mantenerme honesto y tratar de mantenerme congruente y no hacerme una imagen de soy puro y soy inmaculado y soy un absoluto ser celestial, porque es falso. Al contrario, me he equivocado, he dicho cosas que no debía haber dicho, he mentido, he lastimado a las personas y sin embargo me he dado cuenta y he pedido perdón y he seguido adelante. No nos podemos quedar estancados en el victimismo, ni en la queja, ni en el regodeo del enojo, ni en la denuncia. Tenemos que avanzar y transformarnos y no acabar siendo lo que señalamos. Y como cuando lo que te dicen las viejitas, cuando señalas a alguien con un dedo, hay otros 4 dedos señalándote a ti, como para decir, no eres la Virgen María, tú también has hecho cosas inadecuadas. Entonces, antes de aventarle la artillería a alguien que salió manchado por una situación X en las redes sociales o en el gremio, pregúntate tú qué has hecho en contra de los demás y pide disculpas y aprende, avanza y no te quedes en este activismo de pacotilla de redes sociales. Eso ha sido difícil. Para mí ha sido difícil enfrentarme en el ámbito del cabaret con personas oportunistas, en el ámbito del clown, con gente arrogante, con gente homofóbica, personas en el mundo del teatro, productores o directores que te bloquean y que de pronto con mucha facilidad se esparcen rumores, se miente y esa mentira afecta tu nombre, tu prestigio, te puede afectar para conseguir trabajo. Y entonces preguntas, ¿por qué te quedas sin trabajo? Y cuando estás en el mundo independiente, ese comentario malicioso de una persona que a lo mejor ni siquiera te conoce, que no se ha sentado a platicar contigo quién eres, en qué piensas, oye, me contaron tal situación, ¿cuál es tu versión? Bueno, es que pasó esto, es que eso no lo sabía. Claro, porque mentimos, porque no decimos las cosas, somos deshonestos en general. Entonces, para mí lo difícil es aceptar mis errores, pedir disculpas y seguir adelante. Y cuando he tenido un problema con un actor, con una actriz, con una director, que he tenido muchos a lo largo de mi carrera, yo siempre he tenido la disciplina y la fortaleza de enfrentarlos y pedir disculpas si yo me equivoqué. Pero también decirle a la persona, mira, no estoy de acuerdo con tu ética laboral, no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste como director, como directora, como productor, no fue correcto, pero trabajamos juntos 6 meses y te respeto. Entonces, de mi lado, yo voy a guardar silencio y no voy a abrir situaciones personales de un grupo, porque también hay personas que abren situaciones que ocurrieron en un ensayo, en una función, en una discusión, y no hablan de los contextos, de todo el contexto, de todo, solo se segmenta la experiencia, ¿no? Bueno, otra cosa difícil, pues las humillaciones que ahora sí que los actores tenemos que tolerar en nuestra vida. Y la verdad es que no es una carrera para débiles, no es fácil esta carrera, es una carrera de resistencia. Por eso me preocupa estas nuevas generaciones tan hipersensibles, que yo entiendo que tiene que haber un punto medio de exigir respeto y dar respeto en el lenguaje, en el trato, pero también uno tiene que ser capaz de asimilar la frustración y no quedarse en el berrinche, ni en la queja, ni en pensar que en redes sociales puedes vertir todo tu coraje contra un maestro, una maestra, un actor o un productor, porque eso es lo que me parece delicado, que solo hay una versión y el fenómeno de la posverdad,
que una mentira dicha 100 veces aparentemente se convierte en verdad. Eso me parece difícil y eso ha sido algo que a mí me ha molestado a veces. Sin embargo, ahí es donde tienes la garra de actor de decir, sigo adelante, y ahora pues que estoy en la Compañía Nacional, también ha sido una forma elegante de decirle a toda esa gente que intentó dañar tu nombre, decir, aquí estoy trabajando y estoy evolucionando y te perdono por lo que hiciste, y si yo hice algo mal, te pido perdón. Y yo creo que eso es lo difícil, aceptar que uno también se ha equivocado y ha lastimado gente que a lo mejor sin querer, ¿no? Sin querer o queriéndolo, pero se vale pedir perdón y se vale aceptar el perdón y limpiar la página. Y los actores hablamos mucho de la espiritualidad y del amor y de la empatía y de la sororidad y la fraternidad, pero tristemente no somos congruentes entre nosotros y hay un canibalismo entre el gremio teatral mexicano que no nos ayuda. Y entonces, si yo me equivoqué hace 10 años, pues ya perdóname, porque eso ya pasó, ya no soy esa persona. Dame la oportunidad de demostrarte que ya no soy esa persona y que aprendí la lección y que la vida y el karma y el movimiento me hizo madurar y me puso en mi sitio y si me porté mal en el pasado, ahora soy un mucho mejor ser humano y un mejor hombre y un mejor actor y dame la oportunidad de demostrar que he crecido mucho, que he evolucionado. Eso es lo difícil cuando no te quieren dar esa oportunidad y quieren seguirte tratando como, pues eres tal que hizo tal, y eso ya pasó hace 10 años, 15 años, ya soy otro. Pero al contrario, yo diría que he tenido una carrera muy privilegiada, una carrera de mucho gusto, de muchos aplausos, muchas obras, muchos compañeros que respeto, que aprendo y muy feliz. Ahí sí que sí han habido dificultades, pero han habido más bendiciones y eso es lo importante, el agradecimiento. Para mí, el ser desagradecido o ingrato sí me parece un pecado, en el sentido de, los hebreos dicen shubu. Shubu en hebreo quiere decir pecado y shubu quiere decir dar la espalda. Shubu quiere decir darle la espalda a Dios. Entonces es como cuando Dios ha sido bueno contigo, tú estás de frente, y cuando te quejas y pecas, es como si le dieras la espalda a Dios. Y para mí el no ser agradecido tendría que ver con eso, con no estar alineado con Dios, con lo que implica Dios para los seres humanos como evolución, como crecimiento. Yo creo en eso. Yo creo en los derechos humanos, en los derechos civiles, en los derechos del ser humano. Por eso somos seres humanos. Ser pensante, consciente, el pensamiento, la cabeza, y humano, cuerpo, materia. Entonces siempre está esta lucha y contradicción entre los pensamientos nobles y elevados y nuestras emociones e instintos bajos. Pero ¿cómo le hacemos para negociar y construirnos en seres humanos y no nada más humanos? Que como piensas diferente que yo y opinas diferente que yo, voy a hacer una campaña en redes sociales para que te voten de tu trabajo, como por ejemplo me han intentado hacer a mí mismo. Y cuando investigo la persona que hizo eso, pues que tiene un pasado también cuestionable, pues yo prefiero guardar silencio y permitir que solito se les caiga el teatrito. Ahora sí que bien dicho el concepto, ¿no? Se caiga el teatrito de la mentira, porque yo creo que cuando tú mientes para afectar a otro, sea quien sea, abres las puertas del infierno y no te puedes sorprender de que tarde o temprano se te quemen las piernas. No te puedes sorprender. Llámese karma, llámese retribución por tus actos o por tus méritos, pero cuando tú mientes para afectar a otro, abres una puerta y tienes que hacerte responsable de esa puerta abierta. Y yo lo que pienso, lo que veo en las redes sociales, con qué facilidad la gente se desea la muerte, te desean que te despidan, que te mueras, que te violen, que te atropellen. Y yo digo, ¿dónde está ese candor humano que nos hace falta en las redes, en
en entender que la otra persona tiene otra opinión porque viene de otro contexto, ya ha vivido otras cosas que tú no. Entonces, abramos el diálogo. Y de pronto ahora hay como mucho permiso a, tienes coraje, tienes ira, explota, destruye, quémalo todo. Y ni siquiera somos un momento de conscientes qué significa decir esas palabras. ¿Quieres que se queme todo? ¿Quieres que se destruya todo? Entonces no te sorprendas que tú mismo te quemes. No te sorprendas que eso que quieres que se caiga encima de ti, porque estás deseando destrucción. Y la destrucción, por ejemplo, en la Trimurti del hinduismo, Shiva, el dios de la destrucción, es muy poderoso y sabio porque él destruye lo que no se hizo bien desde el principio. Entonces, cuando lo que surge es la violencia, cuando lo que nace, cuando el primer sentimiento es violencia, eso irremediablemente va a traer la destrucción. Entonces, es preguntarle a la gente de nuestro gremio o más allá, ¿quieres darle culpa a la violencia? Entonces vas a recibir destrucción. Y sé consciente si quieres eso. Sé consciente si quieres saber que estás dañando a otro ser humano con tus opiniones polémicas e incendiarias. Estás lastimando a otro ser humano. Estás metiéndote en su mente y posiblemente estás provocándole depresión, ansiedad, inseguridad, insatisfacción, y posiblemente en el peor escenario puedes estar ayudando a que un individuo tome una decisión mortal como es un suicidio. Y ahí es donde uno tiene que ser congruente y también creer en la bondad de los seres humanos. Y como hace rato yo hablaba del perdón y la compasión, este momento requiere compasión, este momento requiere perdón, aceptar el perdón cuando te lo pidan y ofrecerlo. No quedarnos en la soberbia de yo tengo la razón, yo tengo más seguidores, con tal de tener más followers en Instagram, voy a escribir cualquier cosa, aunque no crea en ello, aunque mis actos sean completamente contradictorios. Y tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y para mí eso ha sido difícil. De pronto tratar de tener un diálogo, un debate de ideas y que las otras personas te deseen la muerte, o que las otras personas mientan, o que las otras personas, llámense directores, directoras, actores, actrices, mientan para afectarte. Y afortunadamente, bueno, cuando tú actúas, cuando tú tienes el galardón de la verdad en tus manos, no hay poder humano que pueda contigo. Y cuando tú mientes, abres las puertas del infierno y tarde o temprano te quemas. Y yo así es como pienso y así es como he aprendido a no meterme en problemas, y mucho menos en redes sociales, ¿no? Bueno, sigo siendo parte de la Compañía Nacional de Teatro y estoy muy contento. Yo me siento muy feliz, en verdad. Ahora sí que la compañía ha tenido sus claroscuros, pero esas son las experiencias que te hacen crecer. Entonces, y sin embargo, puedo decir que el 70-30 o 80-20 ha sido positivo y fantástico y fenomenal, y he tenido mucha suerte. Me han tocado grandes proyectos, grandes proyectos. Entonces, bueno, pues todavía me queda año y medio en mi contrato de la compañía. Ahorita estoy empezando a trabajar en una agencia con Mel Mendoza, que es otro lenguaje que estoy aprendiendo. Estoy fuera de mi zona de confort como actor. Estoy aprendiendo a hacer self-tape para buscar entrar en cine, en series. Es trabajar otro estilo de actuación, ¿no? O sea, ahora me dicen, no abras tanto los ojos. Wow, ¿no? Cuando estaba en el teatro me preocupaba de la proyección de mi cuerpo, ¿no? Y ahora resulta que es aprender otro estilo, otra técnica o otra forma, trabajar para la cámara, trabajar para un ojo, en vez de para cientos de ojos, para uno. Y también aprender a conocer quiénes son los directores de castings, qué tipo de proyectos están haciendo,
ir aprendiendo este universo del manejamiento de actores, de talento, y bueno, pues tratar de mantener una imagen competente, una imagen correcta en cámara, que no es lo mismo en vivo, ¿no? Eso es un proyecto nuevo, aprender, y desde cero, y cero soberbia, aceptar que te digan no funciona, cámbiale, arréglalo, y por supuesto no decir yo fui Segismundo, fui protagónico de la compañía, ¿cómo que no te gusta mi actuación? No funciona, sino, a ver, cuéntame, ¿cómo tengo que actuar ahora en cámara? No lo sé. Cuando he hecho cine han sido muy esporádicos y he tenido directores que a lo mejor no me han sacado el jugo, o yo no he sabido cómo acercarme porque es algo diferente. Entonces, viene ese proyecto, me sigo preparando, tomando clases de casting, tomando clases de actuación para la cámara, y sigue el proyecto de Saber de la Escena, que se hará, yo creo que a finales de este semestre, una segunda tanda de conferencias. Hice unas conferencias sobre el teatro griego, los mitos dionisíacos y el origen de la tragedia y de la comedia, y luego hice unos videos sobre teatro kabuki, teatro no y danza buto. Y en el futuro, bueno, pues quisiera hablar sobre teatro katakali, que es otro tema que me interesa muchísimo. Y estoy viendo la posibilidad de aprender a hacer un podcast sobre teatro, sobre historia del teatro. Lo que hago en el Saber de la Escena, en la Compañía Nacional, hacerlo por mi lado y tener un material sobre todo para las personas que tengan interés en el estudio de la historia de las artes y la historia del teatro. Que yo recuerdo cuando era estudiante, eso era el tema que a nadie le importaba. Los maestros de historia en las universidades estaban muy rezagados, o no te contaban la historia de una forma que pudiera ser interesante. Digamos que ese es el proyecto que tengo en puerta, y se va a llamar Saber del Actor. Y bueno, seguir trabajando el cuerpo, seguir trabajando la mente, seguir trabajando el espíritu, rezando, medito, trato de leer diversos textos. Me gusta mucho leer la Biblia, me gusta mucho leer el Talmud, me gusta leer el Tarot, el Tao Te Ching, estudiar sobre teatro sagrado. Y también como tratando de cultivar este lado espiritual, el lado de la compasión, el lado del perdón, tratar de aceptar a los otros, estarte observando a ti mismo. Le contestaste de forma grosera al que te abre la puerta de tu edificio, ¿por qué no eres generoso? ¿Por qué no le hablas por teléfono a esa persona con la que te peleaste hace unos años y le pides disculpa? Yo creo que la pandemia y esta época tan fuerte que nos ha tocado vivir nos tiene que dar una enseñanza de humildad, de amor, de agradecimiento, y sobre todo de tratar de dar vibraciones espirituales amorosas, en armonía, y también como dejar atrás los fantasmas del pasado. Y si tuve un problema en la niñez, si mis padres me trataron de tal manera, si una expareja me trató mal, todo eso atrás ya pasó. Y eso es un proyecto, porque no lo logras, e irte acercando a una vida bueno, puede parecer hasta gracioso, ¿no? Pero una vida de santidad, a una vida en que lo cotidiano se vuelva sagrado, en que le agradezcas a Dios que estés comiendo, que te estés lavando las manos, que te laves los dientes y le agradezcas a Dios. A mí me gustan mucho las plantas, estoy aprendiendo a cuidar plantas, y me gusta. Vivo en un 6º piso y tengo una vista, el cielo y la Iztaccíhuatl y hay momentos en que quiero dedicarle mi día a Dios. Hay una oración que hago: glorifícate en mis actos, Señor, glorifícate en mi cotidiano, Señor. Y cuando estoy estirando para hacer yoga, una clase de yoga, o tratar de pensar que hay algo más allá de mí mismo, de la vida que he vivido, algo que me espera en el otro mundo, algo extraordinario a lo que
tendré la oportunidad de acceder, y eso me da entusiasmo, me da ánimo, y sobre todo eso, pedir perdón, perdonar y sonreír, amar, darle a los otros amor, aunque sea una llamada, aunque sea un mensajito. Y bueno, con tus compañeros, ¿no?, de trabajo. En mi caso, los compañeros de la compañía, cada vez ser más amable, no porque no lo sea, pero porque siempre se puede ser un poquito más con tus vecinos, sacarle la plática a alguien y contarle un chiste en el elevador y ayudarle a alguien, le ayudo con sus bolsas. Eso es un proyecto futuro, ser más amable en lo chiquito, y le pongo agua a los pajaritos que luego vienen aquí a mi patio, a mi balcón. Ese es el proyecto futuro. Y voy a dar unos cursos en el CEUBOS, ahora sí que a nivel así concreto, con la maestra Luisa Huertas. Voy a dar unos cursos sobre teatro físico. Se llama El cuerpo de la tragedia y el cuerpo de la comedia, y es trabajar a partir de arquetipos corporales. Y bueno, eso es algo con lo que puedo apoyar un poquito al CEUBOS, y también como maestro no dejar la práctica, pero esos son los proyectos a futuro.